Perfecto, muy amable. Pues, por favor, ponlo desde el principio, pa. Ya. Bueno, buenos días, compañeros, profesora, estimada profesora. Bueno, mi presentación se centra en el documental complementario que estaba en la introducción de la asignatura, el cual se llama ¿Hay más de dos sexos? Siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, para poder definir si es que hay más de dos sexos, se necesita saber la distinción entre los dos sexos de los cuales nosotros tenemos conocimiento, ¿no es así? Vamos a ver el aspecto de la testosterona, el cerebro, la genética, qué nuevos descubrimientos hay y asimismo poder hacer una conclusión en base a esto. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la testosterona, ¿no? Richard Holt es un endocrinólogo que explica bastante la distinción de los sexos por medio de la testosterona, ¿no es así? Y pone el ejemplo claro de los atletas dentro del deporte. En el año 1960 se verificaba el sexo de los atletas de la manera más directa, ¿no es así? Simplemente se chequeaba los genitales de los participantes antes de que compitan. Sin embargo, surgieron varias controversias debido a que esto violaba con la intimidad de los atletas. Es por eso que en el año 2000 se decidió cambiar esto y se implementaron las pruebas de testosterona. Ahora, estas pruebas de testosterona crearon varias controversias debido a que varios estudios recientes nos explican que la cantidad de testosterona no siempre puede diferenciar entre hombres y mujeres. Un ejemplo claro es la atleta hindú Dutee Chand, que en 2014, cuyo sexo es femenino, tuvo un problema en una de sus carreras ya que encontraron que tenía altos niveles de testosterona, por lo cual fue sancionada y no le permitieron volver a competir. Siguiente, por favor. Ahora, se sabe que mujeres y hombres creamos ciertos niveles de testosterona, ¿no es así? Y esta atleta excedía los niveles que se supone que una mujer debe tener. Sin embargo, los recientes estudios explican que el 15% de los hombres tienen una menor cantidad de testosterona de lo que se espera y que el 30% de las mujeres tienen una mayor cantidad de testosterona de lo que se espera. Es por esto que después de eso la atleta hindú luchó para poder volver a competir. Se hicieron varias investigaciones al respecto y logró volver a competir en 2015. Siguiente, por favor. Desde entonces, la prueba de testosterona ha sido eliminada de las competencias. Ahora, no existe una manera específica de determinar el sexo del atleta. Sin embargo, en el documental nos comentaba el experto que la mejor manera de determinarlo es cómo la persona se autoidentifica, ¿no es así? Si es que siempre se ha visto a sí misma como mujer, entonces debería competir en la categoría de mujer. Eso es lo que explica el experto, ¿no es así? Ahora, vamos a ver desde en la perspectiva del cerebro, ¿no es así? Ya se habló sobre la testosterona, ahora se conoce que la testosterona no es un determinante. Ahora, el cerebro. La neurocirujana Daphne Joel intenta encontrar algún determinante por medio del cerebro, ¿no es así? Explica que existen varios estudios que diferencian entre la estructura de un cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer, asimismo como comportamientos y etc. Sin embargo, explica que el chiste, por así decir, es saber si es que estas diferencias en realidad son las suficientes y suficientemente constantes como para poder dividir a dos tipos de personas. En los 1700 se explicaba que los hombres tenían los cráneos más grandes que las mujeres y asimismo en 1800 se descubrió que pesaban los cerebros de los hombres más que los cerebros de las mujeres. Estas diferencias se utilizaron de una manera rápida para poder politizar la superioridad del hombre y la mujer. En Gran Bretaña, cuando se estaba intentando dar derechos a las mujeres para que puedan sufragar, cuando se debatía al respecto, uno de los debates que más peso tenían en contra del voto de la mujer es que el cerebro del hombre pesaba más, por lo cual se presumía que eran muchísimo más capaces. Otro ejemplo, asimismo, es que una parte de la mente que se llama la amígdala de los hombres es más grande que la amígdala de la mujer. Esta parte es la cual se encarga de desatar la agresión,
por lo cual se presume que los hombres son más agresivos que las mujeres, ¿no es así? Bueno, entonces, esta neurocirujana se decidió plantear esta pregunta, pero de una manera muchísimo más individual, ¿no es así? Es decir, ver los cerebros de una manera más individual. Entonces, lo que hizo es que hizo un experimento con 1.400 cerebros, ¿no es así? Algunos de hombres y otros de mujer, para poder ver las diferencias. Al hacerlo, se dio cuenta que en realidad ningún cerebro tenía las suficientes diferencias y las diferencias constantes como para poder dividir. Es decir, que ninguno de los cerebros completaba con los requerimientos que se tenían que tener para hacer el cerebro de un hombre o de una mujer. Por ejemplo, el cerebro de una mujer era más pesado que el de un hombre, sin embargo, tenía la amígdala más chiquita o viceversa. Entonces, todo esto era una mezcla y de esta manera se pudo comprobar que los cerebros en realidad no son un determinante del sexo de la persona. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el aspecto genético, ¿no es así? Y sobre qué es el intersexo. Bueno, se conoce que el sexo viene del ADN, ¿no es así? Hay los cromosomas X y Y. XX es mujer, Y X es hombre. Sin embargo, un porcentaje de personas no nacen con esta combinación, ¿no? Mientras más se aprende sobre la biología, más se extiende la teoría de que existe muchísimo más de un sexo. El científico Eric Villain estudia a pacientes que son intersexo. Intersexos son personas cuyos genes no son acorde a sus genitales y tienen genitales de manera ambigua. Es decir, la persona puede tener cromosomas X y Y, sin embargo, tiene los genitales de una mujer, pero no tiene las hormonas para poder menstruar, ¿no? Entonces, se explicaba sobre un caso específico de una chica de 17 años que se llama Aileen. Esta chica de 7 años tenía todos los aspectos biológicos de una mujer, sin embargo, no menstruaba. Ella estaba sumamente preocupada, entonces fue al doctor para poder saber qué estaba sucediendo. Al hacerse los exámenes que se tenían que hacer, se descubrió que en realidad tenía un par XY de cromosomas. No, una de cada 100 personas son intersexo. Para poder explicar esto de una manera mucho más amplia, para poder visualizar, una de cada 100 personas tienen los ojos verdes. Entonces, imagínense cuántas personas con ojos verdes ustedes han visto y compárenlo con cuántas personas ustedes capaz han conocido que son intersexo, pero no lo saben. ¿No es así? Ahora, en cada célula hay 46 cromosomas, ¿no es así? Y estos genes determinan absolutamente todo. Determinan el color del pelo, el color de la piel, el color de los ojos, ¿no? Pero solo uno de estos determina el sexo. Si Aileen era hombre de manera genética, ¿por qué no parecía hombre? En base a esta investigación se descubrió una nueva, bueno, no es nueva, pero se descubrió una parte del gen, ¿no es así? La parte SRY, el cual determina si es que la persona es hombre o mujer. Este gen mantuvo una mutación, mejor llamada como mutación al punto. Se llama mutación al punto porque explica que una mutación muy pequeña, cualquier alteración mínima así al punto, lo puede cambiar todo. En este caso hubo una mutación que creó a Aileen con rasgos físicos de mujer, pero la genética del hombre, por lo cual no podía producir las hormonas suficientes para poder menstruar y no se podía tener hijos. Ahora, debido a que los genes son hereditarios, Aileen decidió pedirle a varios de sus familiares que también se hagan las pruebas, ¿no? 2 de esos familiares también mostraron ser intersexo. Ahora, varias personas al descubrir sus genes y darse cuenta que son intersexos se sienten sumamente avergonzadas, ¿no es así? Y entonces habla el experto de que es importante normalizar esta situación para que la gente esté consciente de lo que está sucediendo con su cuerpo. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el cambio del sexo. Se sabe que los cambios en la pubertad son completamente normales, ¿no es así? Empezamos a oler mal, nos empiezan a crecer vellos faciales, etcétera, ¿no? Entonces, el pediatra Chris Hoke centra su estudio en cómo es que las mujeres crecen a ser mujeres y cómo es que los hombres crecen a ser hombres. Ahora, en los 70 se descubrió que existía una comunidad en República Dominicana en las cuales las mujeres se convertían en hombres al llegar a la pubertad.
Esta comunidad creó el término huevo 12, es decir, que se les crecía un pene a los 12 años. Cuando se investigó sobre la comunidad huevo 12, se vieron altos niveles de testosterona y cromosomas XY de estas personas que se presumía eran niñas, pero después de eso, cuando llegaban a la pubertad, les crecía un pene, ¿no es así? ¿Qué fue lo que sucedió? En el momento en el que uno está en el vientre de la madre, ¿no es así? Cuando se están creando los cromosomas para poder determinar el sexo, para crear los cromosomas XX de una mujer no se necesitan mayores pasos. Sin embargo, para crear ese cromosoma Y, XY del hombre, se necesitan varios pasos. En este caso, se va a conversar sobre el paso de la testosterona y de la hormona DHT. Primero se crea la testosterona, ¿no es así? Después de eso, la hormona DHT ayuda para impulsar muchísimo más esta testosterona y que se creen los genitales necesarios. Lo que había sucedido es que en los huevos 12 hubo una mutación genética que no permitía que creen la hormona DHT en el momento de estar en el vientre de la madre, sino después. Por lo cual, una vez que los bebés nacían, se presumía que eran mujeres ya que no contaban con el genital del hombre, pero después de eso, su hormona DHT, cuando estaban en crecimiento, ayudaba a que les crezca ahora sí este genital. Siguiente, por favor. Ya. Esto ayudó a crear varias preguntas y varias cuestiones. Una de estas, un aspecto psicológico sobre el sexo y el género, ¿no? Bueno, se sabe que hay dos términos, sexo y género. Sexo es el aspecto físico y género es la identificación, ¿no es así? Ahora, antes se presumía que si es que uno le criaba a cierta persona con ciertos roles de género, esta persona se identificará como ese rol de género. Es decir, si es que yo tengo una hija y yo le crío a esa hija con los roles de mujer que cocine, que limpie, etcétera, cuando ella se desarrolle, va a seguir con estos roles y se va a seguir identificando como mujer y así viceversa. Sin embargo, en esta villa, el 95% de los web 12 transicionó a vivir como hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de las personas ser criadas con el rol de mujer, el momento en el que se dieron cuenta que en realidad son hombres, se convirtieron en hombres. Entonces no importó cómo es que su entorno les crió. Esto en realidad explica de manera mucho más profunda que la identidad de género es algo interno, más no necesariamente de nuestro entorno. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra mente no concuerda con nuestro cuerpo? ¿No es así? Esto hablando en el caso del género y el sexo. 1 de cada 300 personas se identifican como transgénero. Transgénero es aquel que explica que su sexo biológico no va acorde a su identidad de género en su cerebro, ¿no? Ahora, ¿por qué es que el cuerpo y la mente no pueden estar de acuerdo? La neurocientífica Ivanka Savic explica y estudia cómo nos podemos nosotros sentir cómodos en nuestro propio cuerpo, ¿no? Y elabora que las personas transgénero se miran al espejo y se sienten incómodas, puesto que no sienten que su aspecto físico representa quiénes son en realidad, ¿no es así? Es como si es que vieran a alguien más. La explicación científica de esto es que, cómo funciona la visualización, es que todo empieza con la corteza visual, ¿no es así? Entonces, yo veo un objeto, primero pasa por la corteza visual. De esa manera se identifica lo que yo estoy viendo. Esta información después fluye para poder identificar cuerpos, caras y saber qué es lo tuyo y qué no es lo tuyo. Al llegar al cortejo prefrontal, nuestro cerebro concluye con esto es mío. Entonces, por ejemplo, yo veo mi mano, ¿no es así? Entonces, primero veo, la identifico y después de eso reconozco que esta mano es mía. Yo tengo esa suerte de saber qué es lo mío. Sin embargo, las personas transgénero no tienen esa suerte, ya que su cortejo prefrontal no reconoce su cuerpo como suyo. En un experimento, Ivanka explica que mostraba a sus pacientes fotos de su propio cuerpo de manera rápida, ¿no es así?
y ellos tenían que identificar cuál era su cuerpo. El truco de esto es que era una foto de su cuerpo y después de eso era una foto de su cuerpo modificado de maneras mínimas para que estén acorde a su identidad de género, ¿no es así? Esto con las personas transgénero, es decir, si es que una persona transgénero, su sexo biológico es mujer, sin embargo se identifica como hombre, entonces van a poner una foto de su cuerpo biológico y después de eso su cuerpo biológico modificado para que concuerde con los rasgos de hombre. ¿No es así? Entonces lo que hacía es que pasaba estas fotos de manera sumamente rápida y las personas tenían que identificar cuál era suyo y cuál no. Se encontró que un 100% de las veces que se hacía este experimento, las personas transgénero siempre elegían el cuerpo de su identidad de género. ¿No es así? Ahora, esto se sabe que tenía que ser de manera inconsciente debido a que las fotos eran pasadas de manera sumamente rápida. Sin embargo, para poder profundizar muchísimo más, se lo realizó asimismo con una resonancia magnética. Cuando se realizaba este experimento, también se estaba viendo en una resonancia magnética cómo reaccionaba la mente de las personas, ¿no? Y al hacer esto, se dio cuenta que asimismo la mente se sentía muchísimo más cómoda un 100% de las veces cuando veía el cuerpo de su identidad de género. Ahora, esto no quiere decir que las personas transgénero sufran de alguna enfermedad ni vean al mundo de manera diferente, sino más bien que existe una conexión débil entre la vista y el reconocer nuestro cuerpo debido a esa identidad y a esa poca concordancia con el sexo. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar un poquito sobre los nuevos descubrimientos, ¿no es así? Varios nuevos descubrimientos es que las células mutan, ¿no? El científico David Sacobel explica cómo las células eligen ser un sexo o el otro si es que alguna vez, por ponerlo por así, deciden cambiar de opinión, ¿no es así? Dicho antes, se hablaba sobre el gen SRY, ¿no es así? El cual decide si quieres hombre o mujer. Ahora, este SRY contiene una parte que se llama DRMT1. Esta parte de DRMT1 ayuda a que los testículos sean formados, ¿no es así? Ahora, la pregunta es, si es que cuando un bebé varón nace y los testículos ya nacen formados, entonces, ¿por qué es que este gen sigue funcionando después de que nazca el varón? Planteándose esta pregunta, el científico decidió realizar un experimento en ratones, ¿no es así? En el cual se dejó que los ratones varones crezcan y una vez que sean adultos, se removió su gen DRMT1, ¿no es así?, para ver qué sucedía. Al remover este gen, se crearon más células femeninas y empezaron a crecer ovarios. Aún así, los ratones ya se conocían como varones y ya se conocían como adultos. Como por ejemplo, en la imagen se puede ver que hay colores verdes y colores rojos, ¿no es así? Esos colores rojos en este caso están representando cómo es que se está cambiando de las células masculinas a las femeninas. Ahora, en caso de que el DRMT1 sea removido o deje de funcionar, llegará el FOXL2. El FOXL2 es un gen que impulsa a todos los genes femeninos para que se reproduzcan y de esa manera se cambie el sexo del ser. Esto es una hipótesis que se está planteando, ¿no es así? Para que se pueda ayudar a las personas que requieren de esa terapia de género para que se sientan muchísimo más cómodas, ¿no es así? Que se pueda realizar este tipo de avances médicos para poder ayudar. Sin embargo, la pregunta es si es que estos nuevos avances se pueden utilizar para bien o para mal, ¿no es así? Como por ejemplo, se planteaba la pregunta sobre que hay varias poblaciones en las que hay muchísimos más hombres que mujeres y están en necesidad de mujeres. Entonces, se pudiera utilizar esto para decidir el sexo del bebé, asimismo para decidir otros rasgos, ya sea la raza, el color de piel, qué tan fuerte es, su inteligencia y etcétera. Entonces, esto ya dependería de si es que se puede utilizar de manera ética o no. Siguiente, por favor. Ahora, en conclusión, la pregunta en sí no debería ser, ¿hay más de dos sexos? Sino la pregunta debería de ser,
¿hasta cuándo nosotros podemos llegar para descubrir la cantidad de sexos, la cantidad de fluidez que existe dentro del género y del sexo humano? Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Calle. Está muy bien la presentación. Vamos a esperar con las preguntas luego de que termine la siguiente persona que se había registrado. Ahí, si es que es necesario, si es que los compañeros quieren comentar o preguntar, entonces lo pueden hacer. Tenemos, está Caterine Villasís. Sí, profesora. ¿Necesita compartir pantalla? ¿Le envié las diapositivas o no hay problema si yo los comparto? No, le pregunto porque tengo que habilitarle para compartir si es que va a Ah, hacerlo. claro, Ya. claro, profesor. Listo. Adelante. Ya. Bueno, buenos días con todos. En este momento voy a proceder a exponer lo que es mi tema el tema que yo elegí para mi exposición, que viene de la mano de violencia sexual, del tema de violencia sexual. Bueno, como primer punto tenemos lo que es la definición. Como lo habíamos visto anteriormente, la violencia sexual es toda acción que implique la vulneración del derecho a la integridad sexual, o más que todo es el no permitir a la víctima poder decidir voluntariamente sobre su vida sexual o reproductiva por medio de amenazas, el uso de la fuerza o coerciones. Muy bien. También se dice que niñas y adolescentes tienen que tienen actividades sexuales con una persona, ya sea adulta o con una persona que tenga una situación de ventaja. Esto quiere decir de que pueden ser tanto familiares como personas cercanas o personas ajenas. Muy bien. Entre las estadísticas que tenemos, una persona, se dice que en la Fiscalía General del Estado, el 13,969 mil personas de mujeres violadas son mujeres violadas, y se dice que entre el 2015 y el 2017 existen 11 violaciones al día. Por lo tanto, se dice que entre jóvenes entre 15 y 19 años dieron a luz en los últimos 10 años. Entonces significa que son adolescentes las mujeres que dieron a luz en este tiempo. También 49 de cada 100 mujeres dieron a luz entre los 15 y los 19 años, ya sean por diferentes causas, ya sean por violaciones o por lo que se llama el embarazo adolescente. Bueno, también podemos decir que el impacto de la violación afecta a la mujer en su integridad personal, social, sexual y existencial, ya que no tenemos esta capacidad todavía de, como al ser adolescentes, de poder razonar y poder captar un poco mejor cuál es este impacto que produce en la vida de las mujeres a esta edad. También tenemos la fragilidad emocional por embarazos a edad temprana por violación. Esto quiere decir de que se empiezan a tener problemas, lo que son problemas emocionales, no pueden cargar con lo que es el cuidado de un bebé, lo que nos sigue, y también empiezan a tener problemas existenciales como lo que puede ser el no saber qué hacer o no saber cuál será el futuro de ahí en adelante. Los estigmas sociales para la víctima, la gente empieza a ver mal, empiezan a ver como que fue irresponsabilidad o cuestiones por el estilo de que piensan que la mujer no fue responsable o cosas así, ya sea por haber sido consentido o por una violación. Entonces la mujer empieza a tener este tipo de problemas. Los cuerpos y las mentes de los adolescentes no están preparados para la gestación, obviamente, tanto física como emocionalmente, no están preparados para lo que se les viene. Entonces empiezan a tener problemas tanto físicos como emocionales, como ya lo hemos visto anteriormente. Bueno,
Partiendo de esto y en este contexto, voy a exponer lo que se llama el caso de Paola Guzmán Albarracín, que fue un caso muy conocido aquí en Ecuador, en el cual se decía de una chica que tenía 16 años en el año 2002. Bueno, procedo. En este caso he puesto la víctima. Aquí se muestra lo que es las fotos de la víctima y lo que es la mamá. La mamá fue la que dio la cara en todo momento ante todo esto porque fue una chica que se suicidó. Ella manifestó que Paola era una niña muy alegre, amorosa y querida por toda su familia y que estaba llena de sueños. A la vez también se decía de que ella era una hija que tenía valores, principios, en los cuales ella siempre la mamá manifestaba que tuvo que siempre mantener ese énfasis en poder trabajar y salir adelante para sacar adelante a su hermana y a ella. Bueno, en este entonces ella era una chica que tenía 16 años y asistía al colegio como cualquier otra adolescente. Y bueno, tenemos también el día de los hechos. Partimos de aquí. El día de los hechos fue el 12 de diciembre del 2002 al mediodía. Ella salió de su casa al mediodía hacia el colegio en donde estudiaba, que fue una unidad educativa pública, Miguel Martínez Serrano, que fue en el centro de Guayaquil. Pasa que minutos antes ella había ingerido 11 tabletas de diablillos. ¿Qué son los diablillos? Como lo podemos conocer, son como juegos pirotécnicos. Entonces, en ese tiempo era conocido para poder quitarse la vida. Estos tienen fósforo blanco y entonces esto lo que produce es quemaduras en el interior del organismo de la persona. Entonces, ella se tomó esto con el propósito de quitarse la vida y su madre lo que hizo fue días anteriores a que esto sucediera, le vio muy preocupada, empezó a salirle en la piel como un tipo de cicatrices o de llagas en las cuales ella se preguntaba y le decía a ella que qué era lo que sucedía o qué era lo que le pasaba, pero que era, ella le llaman desde el colegio a decirle de que necesitaban que asista a la mamá porque querían hablar con ella debido a que tenía una baja calificación. La mamá asistió y le recibió el vicerrector. El vicerrector le había manifestado que tenía problemas en las calificaciones y todo, pero el problema fue de que el vicerrector, la mamá le había manifestado de que podía ponerle un profesor de ayuda particular y él había dicho de que no estaba de acuerdo y se había puesto muy molesto. Entonces, desde ahí había algo medio turbio ahí. La mamá decidió llevarlo a un médico para poder ver qué eran esas llagas que le estaba saliendo en la piel, porque también veía un cambio de actitud y todo este tipo de situaciones preocupantes para la mamá. ¿Qué fue? El doctor lo que hizo, le dijo que podría haber sido psoriasis, que es una enfermedad en la piel que se produce por lo que son cuando hay demasiado estrés o algún tipo de preocupación. La mamá entonces dijo que a lo mejor pensaba de que era por esa mala calificación y este estilo de situaciones. ¿Qué era lo que pasaba? El día, vamos a hablar ya del caso como es la verdad. Petita Albarracín es la mamá de Paola Guzmán. Ella, cuando asiste a lo que es ya supo sobre lo que le pasaba a la hija y todo. El día que sucedieron los hechos, le llaman del colegio a decirle de que ella necesitaba, que su hija estaba tirada en una banca y que estaban muy asustados. Cuando ella ingresa al colegio, le llevaron al hospital y todo, pero días después, ese mismo día, cuando ya empezó ella a tener ese problema, le empezaron a hacer un lavado y todo ese tipo de situaciones donde el médico, pero lo que pasó es que ella no sobrevivió porque simplemente no pudieron salvarle, ya era demasiado tarde.
cuando la mamá no sabía absolutamente nada de qué era lo que pasó, porque no le había comentado absolutamente nada, una de las amigas le había comentado de que ella estaba embarazada. Y cuando le sucedió eso del embarazo, ella decía que a lo mejor tenía una pareja, un novio, algo, pero que no le quería contar y por eso se suicidó. Pero lo que ella no sabía era que era el vicerrector el que estaba involucrado en este tipo de caso. Entonces, cuando ella supo, pensó que era algo solo de ella o algo así, pero cuando empezó a hacer investigaciones, empezó a darse cuenta de que los profesores, los compañeros, las autoridades del colegio sabían perfectamente sobre lo que estaba pasando y al mismo tiempo también, aparte de saber, tenían, no era que solo con ella era que abusaban sexualmente de ella, sino con otras chicas también. El vicerrector, entonces, cuando empezó a averiguar y todo, el nombre del vicerrector es Bolívar Espín. Él manifestó y dijo que no tenía nada que ver y empezó a decir, o sea, a justificarse. Entonces, ella lo que hizo es asistir a lo que es a denunciarle. ¿Qué fue lo que ella recordó en el juzgado y dijo que en la sala de la corte el dolor y el llanto que ella tenía se mezcló cuando se enteró de la verdad y fue muy fuerte para ella porque al mismo tiempo de tener que enfrentar eso, tener que enfrentar al vicerrector, tenía que enfrentar también el dolor de la muerte de la hija. Entonces, ella asistió a lo que es a los juzgados para poder hacer la denuncia y todo, pero no le tomaron en cuenta. Entonces, primero para hacer el peritaje tuvieron que hacerlo lo que es el peritaje del cuerpo de Paola, pero lo que hicieron fue de que mintieron porque le sacaron el útero. Entonces le presentaron, y ella misma manifiesta, y dice que cuando entró a la sala para ver a la hija, le mostraron el cuerpo completamente abierto y era demasiado fuerte, pero que ella no podía ni siquiera darse cuenta de cómo no estaba el útero de la hija. Entonces, esa fue la manera de decir de que la hija no estaba embarazada. Dijeron que la hija no estaba embarazada y de que todo lo que habían dicho era mentira. Pero días posteriores a la muerte de Paola y ya todo hecho y todo, la mamá no se dio por vencida porque le habían dicho varias amigas de la hija de que ella estaba embarazada y de que había sido abusada y que ella les había comentado. Entonces, ella asistió a lo que quiso hacer justicia por todo lado. Ella era una mujer pobre y tuvo que asistir a todo lado con abogados y todo. Sin embargo, no le tomaron en cuenta y dijeron que no, que ya, dejaron ahí el caso. En la investigación se decía que en el 2003 se inició una investigación en la Fiscalía del Guayas, donde la defensa de la mamá de Paola, que es Petita Albarracín, solicitó la prisión preventiva contra Espín, contra Bolívar Espín, contra el vicerrector, pero el juez negó el pedido. Nuevamente, en el 2004, la justicia dictó orden de prisión preventiva contra Bolívar Espín por daño moral ante la investigación del suicidio de Paola, lo que perjudicó a la mamá y a la hermana. Entonces, sin embargo, este se fugó. ¿Qué pasó en el 2005? Fue sentenciado a pagar una indemnización de $25,000 por la demanda de daño moral presentada por la madre de Paola. Sin embargo, esto no cumplió por parte de Espín. Entonces, la mamá, Petita Albarracín, junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué fue lo que hicieron? Ella presentó el caso porque ya que no recibía ayuda, no recibía ningún tipo de apoyo por parte de la justicia del Ecuador, ella tomó esa decisión junto con sus abogados. ¿Qué fue lo que sucedió? Luego de 18 años, significa que el caso fue resuelto ahora en el 2020, el 9 de diciembre del 2020 recién. Y esto sucedió en el 2002. ¿Qué fue lo que pasó? Luego de 18 años y sin culpables, el caso de Paola llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí fue cuando tomaron cartas en el asunto.
En su sentencia emitida en junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado del Ecuador responsable por violencia sexual sufrida por Guzmán. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente lo que sucedía, sabían, tenían testigos, tenían em, eh, pruebas en las cuales se demostraba de que tenía al culpable y todo, y sin embargo no hicieron nada. Y eso era no permitido, porque primero era una persona adulta, ella era una adolescente. Y aparte se manifestaba que se suicidó por un embarazo no deseado. Entonces, dijeron que no habían hecho nada, les tomó esa culpabilidad. En el cumplimiento de la misma, el gobierno ecuatoriano finalmente reconoce públicamente estas responsabilidades el 9 de diciembre del 2020. Él reconoce, el gobierno, de que no fue, de que toma la responsabilidad de que no hicieron absolutamente nada y que por eso también causaron daños morales a la familia. Finalmente, la Corte concluyó que el Estado del Ecuador era responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la protección de la honra y la dignidad y la educación. Pidieron disculpas públicamente a lo que es la familia y a la mamá que estuvo dando la cara siempre, a la mamá de Paola, y le dijo públicamente de que tenían toda la culpa, y aparte le tuvieron que dar una indemnización a la familia y le tienen que dar actualmente, siguen dándole por daños morales y por tantos años de dolor, ¿no? De no haber hecho justicia. Y finalmente lo que se vio en el homenaje que fue público de Paola Guzmán, se hizo la lectura pública del decreto de 1205, que contempla medidas para proteger y atender a los niños y niñas ecuatorianas contra todo tipo de violencia sexual y negligencia que provoquen tales situaciones. Entonces se creó una ley en torno a este caso para que pueda ser protegido cualquier caso que venga después de para que no vuelva a suceder lo mismo, porque esto fue público por la Corte Interamericana y como sabemos, este caso fue publicado por varios medios, entre ellos la BBC. Entonces fue muy público y aparte entonces aquí nomás podemos ver cómo en muchas ocasiones muchas de las personas que nos rodean encubren lo que está sucediendo y sin embargo no hacemos nada. Entonces la violación es algo muy, 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 muy peligroso. Entonces se vio en este caso cómo esta chica no tuvo salida y se vio obligada a suicidarse y sin embargo nadie quiso hacer nada previo a eso y ahí fue cuando todo eh, se puso peor, ¿no? Y entonces para esta chica, nada, o sea, como dijo la mamá, no me van a devolver a mi hija, pero sin embargo siento que yo hice algo por otras chicas que pueden llegar a sufrir lo mismo eh, en próximos años, ¿no? Y también podemos ver de que, bueno, a mí me llama mucho la atención este caso porque es un caso penal y a mí me llama mucho la atención los casos penales y sobre todo porque me doy cuenta que actualmente siguen habiendo este tipo de casos, siguen habiendo violaciones y no solo en el país, sino en otros países. Entonces, ha sido para mí muy conmovedor el haber leído este caso y fue algo que me llamó mucho la atención. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Una puntualización, ¿no? Sobre el caso de Paola Guzmán, algo que vale la pena destacar o añadir es que la sentencia de la Corte Interamericana, como ustedes saben, obviamente jurisprudencia interamericana es vinculante para el Ecuador y para todos los países que son signatarios del sistema, que son miembros del sistema interamericano de derechos humanos. Y la sentencia del caso Paola Guzmán manda que se incluya en la educación básica, en la educación intermedia, clases de educación sexual científicamente fundamentadas, porque como ustedes saben, cada cierto tiempo en nuestros países latinoamericanos y también en otras latitudes se popularizan campañas contra la idea de la educación sexual, ¿no es cierto? Contra la idea de que se pueda acceder a educación de calidad y con base científica, no necesariamente sobre las creencias morales o religiosas que se pueden tener, porque justamente la desinformación
hace que las niñas, niños y adolescentes estén más vulnerables a la violencia sexual en el ámbito educativo, en el momento en el que no se cuentan con conceptos y con nociones suficientes como para distinguir cuando algo que ocurre es violencia por un lado y también para poder entender cuáles son las posibilidades de denuncia, con quién se tiene que conversar y cómo se puede interrumpir la violencia sexual. Adicionalmente, el caso de Paola Guzmán no es un caso aislado ni es un caso excepcional. La violencia sexual en los ámbitos de educación primaria y media en nuestro país es muy elevado, existe muchísima violencia sexual. El caso Ampetra es otro ejemplo, en algún momento quizá alguien pueda hacer también la exposición de ese caso, pero tener en cuenta que no estamos hablando de casos excepcionales, eso es lo que nos interesa, ¿no? Bien, entonces tenemos un par de minutos para que las personas que deseen preguntar algo a sus compañeras o comentar, o si es que es necesaria alguna aclaración, entonces tenemos unos minutitos. Bueno, si es que no hay preguntas, entonces vamos a hacer ahorita ya la transición, digamos, del break. Yo voy a empezar a tomar lista la próxima hora a las 9:05, es decir, si vamos a tener 5 minutitos antes del ingreso para que tengan más o menos unos 10 minutos de pausa y luego arrancamos con eso. Entonces, nos volvemos a conectar más o menos en 10 minutos. Hasta luego.